En los rincones más oscuros de la historia antigua se ocultan relatos que desafían nuestra comprensión y despiertan nuestra imaginación. Uno de estos relatos es el del Arca de Noé, una narrativa que ha intrigado a generaciones enteras desde tiempos inmemoriales. En un mundo inundado de especulaciones y debates, la búsqueda de respuestas nos lleva al corazón mismo de la tradición religiosa judeocristiana. En el libro del Génesis en la Biblia, se encuentra este relato monumental que nos desafía a reflexionar sobre la justicia divina, la fe y la providencia de Dios. Preparen sus mentes para desafiar los límites de lo conocido y sumergirse en la aventura más intrigante de la historia humana. Los expertos en historia antigua afirman que registros encontrados en una tabla ancestral confirman la ocurrencia de un diluvio global y la existencia de un gran arca que albergaba animales. El viaje del Arca de Noé durante el diluvio ha sido tema de debate constante, suscitando inquietudes sobre su realidad tangible. Es posible que hayas escuchado la expresión cuando menos lo esperas, Dios aparece. Resulta que mientras la autenticidad del Arca de Noé sigue siendo un misterio, podría haber señales divinas. Investigadores han anunciado el hallazgo del verdadero Arca de Noé, ubicado en un sitio en Turquía, provocando un gran revuelo a nivel mundial. ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento para la humanidad en general y para los seguidores del cristianismo en particular? ¿Qué revelaciones impactantes se encontraron al descubrir la embarcación? Acompáñanos en este video para encontrar respuestas a estas interrogantes. Vemos cómo Dios cierra la puerta de la embarcación, un acto que trasciende las fronteras religiosas. La leyenda narra que Noé, guiado por instrucciones divinas, construyó un arca gigantesca para salvar a 2 ejemplares de cada especie animal de la devastación causada por un diluvio catastrófico que inundó la tierra. El barco tenía una sola entrada, y esta entrada era crucial, ya que por ahí debían ingresar tanto humanos como animales. Cada tipo de animal estaba representado y todos debían pasar por esa única entrada. Noé también predicaba a aquellos a su alrededor, ofreciéndoles la oportunidad de salvarse si entraban por esa misma puerta. Cuando comenzó a llover, Noé y su familia fueron los primeros en entrar al barco. Todos ingresaron por la misma entrada, aunque otros fueron invitados, solo aquellos a quienes Dios había elegido entraron. Jesús afirmó: «Yo soy la puerta. Aquel que entre por mí será salvado». Dios ejercía total control sobre la entrada del arca. En Génesis capítulo 7, versículo 16, se describe como una vez dentro, todos los animales según lo había ordenado Dios, y luego Dios cerró la puerta tras ellos. Durante su estancia en el arca, no pudieron abrirla, ni siquiera cuando cesó la lluvia. Noé continuó enviando un cuervo o una paloma para comprobar si había tierra seca, pero volvieron indicando que aún no había un lugar donde posarse. Después, en Génesis 8, Noé retiró la cubierta del arca y observó que el suelo se estaba secando. Pasó otro mes, pero Noé no salió hasta que Dios le dio la orden de hacerlo. «Sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos». Esto muestra que aunque Noé podía ver que la tierra se estaba secando, obedientemente esperó la instrucción de Dios para salir. Después de pasar más de un año a bordo del arca, Noé aún no pudo abrir la puerta. Optó por esperar la voluntad de Dios. La puerta fue sellada por una razón específica. No se debía intentar abrir hasta que Dios lo permitiera. Si Dios te sella dentro, estás protegido del juicio venidero. Este sello es irrompible, lo que asegura la preservación de la salvación. Este hecho subraya la importancia de mantener la salvación sin perderla, siempre y cuando uno esté genuinamente dentro del arca. Sellado por Dios personalmente, creo firmemente que la obra de la salvación es exclusivamente realizada por Dios a través de la regeneración del Espíritu Santo y no por las obras humanas. Por eso utilizamos la expresión hijos de Dios para referirnos a aquellos que están salvados, ya que es una acción divina. Así como Adán fue creado directamente por Dios y se le llamó Hijo de Dios, la salvación es una obra exclusiva de Dios. Los ángeles también son denominados hijos de Dios,
porque fueron creados por Él sin participación humana en su reproducción. Del mismo modo, Jesús es llamado Hijo de Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo, no por medio de la intervención humana. Por lo tanto, el acto de sellar la puerta del arca simboliza que la salvación es obra únicamente de Dios, y nadie puede anular ese sello. Otro aspecto relevante que se ha mencionado en otras respuestas es el tamaño de la puerta. Si consideramos que la puerta tuvo unas dimensiones de solo 10 pies por 10 pies, con un grosor de aproximadamente 1 tonelada, probablemente incluso más gruesa, su peso rondaría las 1,4 toneladas debido a la baja densidad de la madera de ciprés, y esto sin tener en cuenta las vigas y el sistema de pivote y rebaje. Este tamaño mínimo permitiría el paso de animales jóvenes como jirafas. Es evidente que un hombre, ni siquiera con la ayuda de sus 3 hijos, podría cerrar esa puerta por sí solo, lo que confirma que el acto de sellarla solo pudo ser realizado por Dios. El hecho de que Dios haya encerrado a Noé y su familia en el arca demuestra que la salvación es obra divina y no humana. El sellado protegió a aquellos dentro del juicio que se desataba fuera del arca. De manera similar, Dios nos sella con su Espíritu Santo cuando somos salvados, lo cual es completamente obra suya. Nuestras acciones son simplemente una respuesta de gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros, pero no son lo que nos salva. Si Dios no hubiera sellado el arca, el agua habría inundado su interior y todos habrían perecido junto con el resto de la creación. Construir el arca fue un acto de fe por parte de Noé, pero el sellado representó la garantía de salvación por parte de Dios para aquellos que estaban dentro. El hecho de que la puerta solo se abriera cuando Dios lo permitió es otra muestra de que todo estaba bajo su control. Sin duda, me refiero a abrir la puerta en un sentido mental, comprendiendo lo que Dios quiere que entendamos. Recientemente, arqueólogos en Turquía han realizado un descubrimiento desenterrando lo que creen que podrían ser los restos de una embarcación que se asemeja al Arca de Noé. Este hallazgo fue el resultado de una exhaustiva excavación llevada a cabo por el equipo de investigación del Monte Ararat y el Arca de Noé, una colaboración entre 3 universidades turcas y estadounidenses. En el centro de este descubrimiento se encuentra la formación Durupinar en Turquía, ubicada a menos de 2 millas de la frontera entre Irán y Turquía. Según el libro del Génesis, se informa que el arca descansó en los montes de Ararat, que hoy se encuentran en el este de Turquía. La formación Durupinar es una característica geográfica de 538 pies, principalmente compuesta de limonita, que algunos lugareños creen que son los restos del arca de Noé, como se narra en relatos religiosos y legendarios. Los esfuerzos de excavación del equipo de investigación incluyeron la extracción de muestras de roca y suelo envejecidas de la formación durupinaria. Sus hallazgos revelaron la presencia de materiales arcillosos, materiales marinos y conchas marinas dentro de la formación geológica. Estos hallazgos evidencian actividades humanas en la región que se remontan al período lítico-calcolítico, comprendido entre el 51.500 y el 3000 a.C. Esto señala que los científicos han identificado señales de presencia humana en este lugar. La puerta simboliza un momento de juicio. Cuando comienza a llover, las fuentes del abismo se desbordan y las ventanas de los cielos se abren, y es entonces cuando Dios cierra la puerta. Noé, su familia y los animales son rescatados porque ingresaron a través de esa única entrada. Pero una vez que Dios ha cerrado la puerta, nadie más puede entrar. Es fácil imaginar el caos que debió reinar entre los vecinos de Noé durante el diluvio. Al principio, quizás disfrutaron de la lluvia, algo nunca antes visto, pero pronto se volvió demasiado. Las aguas arrasaron sus cultivos, sus rebaños, sus hogares. Muchos de ellos no sabían nadar y se encontraron desesperados por encontrar una forma de ser salvados. ¿Qué vieron entonces? El arca. La misma que habían ridiculizado durante años, pero ahora comprendían que podía ser su salvación. ¿No tenía esa arca una puerta? Seguramente podrían ingresar por allí y encontrar refugio. Sin embargo, el Señor había cerrado la puerta.
Hubo un momento en el que cualquiera podía haber entrado por esa puerta y ser salvado del diluvio venidero. Pero ese tiempo ya pasó. Ahora todos aquellos que están afuera enfrentarán el juicio de Dios por sus pecados. Jesucristo es la puerta. Todos aquellos que entren por Él serán salvados. Pero llegará un momento en que será demasiado tarde. Un momento en el que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesús es Dios. Pero esa confesión no lo salvará, porque la puerta estará cerrada. Entra por la puerta hoy, mientras aún esté abierta para ti. La puerta también asegura protección durante tiempos de juicio. Vemos un ejemplo similar muchos años después del diluvio, cuando Dios manifestó su ira contra el pecado juzgando a Sodoma. Una vez más, la puerta de la casa de Lot sirvió para separar a los que serían salvados de los que serían condenados. Así como Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé, sus ángeles cerraron la puerta de la casa de Lot. Solo aquellos dentro de la puerta de Lot escaparían de la ira de fuego que Dios derramó sobre las ciudades pecadoras de la llanura. Muchos años después, en la historia redentora, se nos narra el juicio de muerte que el ángel de Dios trajo contra los primogénitos de Egipto. Nuevamente, Dios proporcionó una puerta de seguridad en tiempos de juicio. Moisés instruyó a los hijos de Israel a sacrificar un cordero y marcar los dinteles y postes de las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Todos los que estaban detrás de la puerta marcada con la sangre del pacto fueron liberados cuando el ángel de la muerte pasó por su puerta a medianoche. El Señor golpeó a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que estaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo, y a todos los primogénitos del ganado. A través de esas puertas de seguridad, se escuchó el llanto apagado de un gran lamento en toda la tierra, mientras Dios ejecutaba un terrible juicio sobre todo Egipto. La puerta sigue estando abierta. ¿Y qué hay de nuestro propio tiempo? Ahora es el reino espiritual lo que representa el arca antitípica, la provisión de Dios para la supervivencia. Hubo un período en el que aquellos considerados elegidos no comprendían que serían reunidos en este refugio seguro. Pero actualmente se está llevando a cabo una gran congregación de personas que aguardan la vida eterna en la tierra. Sería inapropiado que cualquiera de nosotros intentara cerrar esa puerta prematuramente. Dejando de lado la difusión de las buenas nuevas, la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvadas y lleguen a entender la verdad. Las bendiciones nos alcanzan cuando alineamos nuestras vidas con la voluntad divina. Nuestra salvación proviene de Dios, quien está en el trono, y del Cordero. Esto implica dedicación, que se simboliza públicamente mediante el bautismo. Has hecho un compromiso semejante, reflexionando personalmente sobre la piedad fructífera de Dios y demostrándoselo en la predicación y disciplina. Todos debemos ayudar a tantos como sea posible a ingresar al arca simbólica mientras la oportunidad aún está disponible. Pon tu confianza en Dios y espera su salvación. La historia de Noé resalta un tema recurrente en la justificación por la fe. Dios tenía el poder para actuar según su voluntad, ya sea eliminando a todos y comenzando de nuevo, o como mencionaste, salvando a unos pocos y eliminando a otros. Sin embargo, en su soberana voluntad, optó por demostrar gracia y justicia mediante la fe. No necesitaba a Noé más de lo que necesita a cualquiera de nosotros, pero lo eligió. Esto es una muestra del propósito divino. El plan de salvación es la justificación por la fe. Lo que resulta interesante en la historia de Noé es que la fe de este hombre no solo salvó a su familia, sino que garantizó la supervivencia de la humanidad. 8 individuos encontraron salvación en el arca entre una población potencial de miles de millones que podrían haber habitado la tierra en aquel momento. Jesús afirmó porque la puerta es estrecha y el camino angosto que conduce a la vida, y son pocos los que la hallan hoy en día. Aquellos que depositan su fe y confianza en la cruz de Jesucristo serán rescatados de la muerte eterna.
A todos los que lo recibieron, les otorgó el poder de convertirse en hijos de Dios. A aquellos que creen en su nombre, que no nacieron por la sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Mi esperanza es que hayas encontrado tu refugio en Jesucristo. La misericordia de Dios siempre ofrece una puerta de seguridad en tiempos de juicio. Esta puerta puede ser sellada mediante un juramento pacto, como la de Rahab, o marcada con la sangre del Cordero como la puerta en la Pascua, o resguardada por los ángeles celestiales como la de Lot, o sellada por Dios mismo, quien protegió la entrada del arca de Noé. Aquellos que se encuentran dentro de esta puerta no deben temer al juicio, pues su seguridad proviene directamente de Dios. Alguien teme el juicio final que se avecina. ¿Te preguntas dónde encontrar esta puerta de seguridad en tiempos de juicio? Jesús Yo soy la puerta. La sangre del Cordero de Dios se ha convertido en nuestro pascal para librarnos del ángel de la muerte. Su juramento y pacto nos resguardan de la maldición y la ley. Solo Él es suficiente para protegernos de la ira de Dios contra nuestro pecado. Él es la puerta de seguridad en nuestro tiempo de juicio. Una imagen de salvación, además de considerar la naturaleza misma del arca, también debemos recordar las lecciones espirituales que esta historia nos brinda. Estas lecciones obvias nos llevan a reflexionar. Dios juzga el pecado desde la perspectiva de aquellos que perecieron. Este es el mensaje central. Aunque Dios muestra paciencia incluso ante la rebelión abierta y la blasfemia repetida, su tolerancia tiene un límite. No siempre contenderá con los hombres. Incluso en el juicio, Dios manifiesta su gracia. Mientras el mundo perecía, un hombre y su familia fueron rescatados. Dios nunca deja de tener un testigo en el mundo. Esta verdad nos libera de la desesperación cuando vemos a personas malvadas ganando poder y el pecado siendo alabado abiertamente. En cambio, nos llena de esperanza mientras difundimos el Evangelio hasta el día del juicio. Al acercarse el diluvio, la puerta del arca estaba abierta para cualquiera que quisiera entrar. El juicio llegará con el regreso de Jesús a la tierra, como Jesús mismo lo señala en Mateo 24. Al comparar los días de Noé con los días previos a su regreso. Mientras Noé construía el arca, la gente estaba despreocupada acerca de la posibilidad de un juicio divino. En los últimos días, el mundo tendrá poca preocupación por el pronto regreso de Jesús y su juicio sobre la tierra. La gente estará demasiado ocupada con las distracciones cotidianas. Pero ese día llegará, tan seguro como el diluvio llegó a la generación de Noé. El arca simboliza a Jesús. Fue Cristo quien protegió el arca en medio de las aguas turbulentas porque sus ocupantes confiaron en su poder para salvarlo. Él representa la esperanza de salvación para todos aquellos que depositan su fe en Él. De la misma manera que el arca fue otorgada por la gracia de Dios, Cristo fue enviado desde el cielo como una provisión divina para nuestra redención. Así como el arca era única con una sola puerta, Dios no ofreció múltiples opciones. Jesús declaró: «Yo soy el único camino hacia el Padre». Del mismo modo, aquellos que acuden a Cristo con fe son rescatados. Una vez que Dios cerró la puerta del arca, nadie más pudo acceder. Este hecho es tanto triste como solemne. Durante el tiempo de gracia actual, la puerta de la salvación permanece abierta para todos los que deseen entrar. El arca de Noé también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como seres humanos de cuidar y proteger el medio ambiente y todas las criaturas que habitan en él. El diluvio fue enviado como consecuencia de la maldad y corrupción que había llenado la tierra, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias tanto para nosotros mismos como para el mundo que nos rodea. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, el ejemplo de Noé nos desafía a tomar medidas concretas para preservar la belleza y la diversidad de la creación de Dios. Además, el arca de Noé es un símbolo de esperanza en medio de la adversidad. Aunque el diluvio amenazaba con destruir toda forma de vida sobre la tierra,
El arca representaba un refugio seguro para aquellos que encontraban gracia ante los ojos de Dios. En tiempos de crisis y desesperanza, esta historia nos recuerda que Dios siempre provee un camino de escape, un lugar de seguridad para aquellos que confían en Él. En conclusión, el Arca de Noé es mucho más que un relato bíblico antiguo. Es una poderosa lección sobre la importancia de la fe, la obediencia y el cuidado de la creación. Nos desafía a escuchar la voz de Dios, a tomar medidas para proteger el medio ambiente y a aferrarnos a la esperanza en medio de las tormentas de la vida. Que esta historia nos inspire a seguir el ejemplo de Noé, confiando en la fidelidad de Dios y trabajando activamente para preservar el mundo que Él nos ha dado.